¿Me habla? Con una sola cuenca la vamos a poner. No hay caudal previo. ¿Qué cosa quiere decir que no hay caudal previo? Quiere decir que el cauce principal de la cuenca no tiene caudal, está seco. Y disponemos de datos de precipitación neta. ¿Okay? Entonces, esas van a ser las condiciones, ¿ya? ¿De qué datos disponemos? Tenemos que el área de mi cuenca va a ser 32 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, cada quien tiene su cuenca, sabe cuánto es su área, ¿no? Nosotros, para el ejemplo, vamos a suponer que la cuenca tiene un área total de 32 kilómetros cuadrados. También el tiempo de concentración es igual a 155 minutos. Nosotros también hemos aprendido a calcular el tiempo de concentración. Y luego, sobre la cuenca, cae la siguiente precipitación. Vamos a ingresar los datos. Bien, entonces tenemos acá que desde las 2 hasta las 3 cae 5.1 milímetros. De las 3 hasta las 4 cae 2.8 milímetros. De las 4 hasta las 5 cae 0.0 milímetros. Y de las 5 hasta las 6 cae 3 milímetros. ¿Okay? Entonces, esa es la precipitación que se está presentando en mi cuenca, ¿no? Y como le decía, no hay caudal previo, ¿no? O sea, no hay que el cauce está seco, ¿no? Entonces, toda esta información es la que necesitamos nosotros para poder modelar nuestra cuenca, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, seguimos entonces. No se olviden, ¿eh? Necesitamos saber si existe, primero la cuenca, ¿no? Luego, no hay caudal previo, o sea,
no hay aumento de escorrentía debido al caudal base. Necesitamos el área, nuestro tiempo de concentración y las precipitaciones que caen en la cuenca, en el tiempo. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a ingresar esa información a nuestro modelo. Lo primero que tenemos cuando nosotros iniciamos el software es, o lo primero que debemos hacer es crear nuestro proyecto. ¿Ok? Vamos a crear nuestro proyecto. Entonces, para crear el proyecto, ¿okay? Para crear un proyecto, yo voy a utilizar la opción o el menú File New. ¿Ok? File New. El software me va a pedir un nombre. ¿Ya? Vamos, me va a pedir un nombre. Entonces yo lo voy a poner ejemplo 1. ¿Okay? También me va a pedir dónde voy a grabar la información. Entonces, de preferencia, hay que poner una ruta donde ellos puedan grabar la información. Como yo tengo acá, a ver, vamos a, en mi disco D, como les comentaba, yo tengo que tener, digamos, eh, un lugar o dentro de mi disco, una ruta donde yo quiera grabar ahí la información, ¿no? Yo voy a poner a la semana 13, sesión 1, que es la que corresponde. ¿Sí? Y digo a seleccionar. Ya está. Y finalmente, ¿en qué unidades voy a trabajar? Yo tengo para trabajar en unidades métricas y en unidades inglesas. Entonces lo voy a dejar con unidades métricas. Entonces son 3 datos que yo necesito para crear mi proyecto. El nombre, la ruta donde voy a grabar la información y la unidad. Y le digo que lo cree. Create. Bien. Acá hay un error, me está saliendo, dice, no puede crear por defecto. A ver, diseño, ingeniería. A ver, vamos a crear otro, ¿eh? No debe salir ese error, ¿no? Porque dice, no puede crear, dice, no puede crear esta ruta, ¿no? A ver, new, vamos a leer nuevamente, ejemplo 1. Voy a darle una ruta más corta, de repente por el tamaño. A ver, ahí nomás, ¿eh? Y me sigue saliendo ese error. Si sale error, es probable que no pueda yo grabar información ahí, ¿no? Dice, no Profesor, puede. Sí, ese error sale por el motivo que la aplicación no está guardado en esa ruta. el software. Ajá, exacto, profesor. Mm, Como por ejemplo, de mí se guarda un documento, pero trabajando en esa misma ruta, creando una carpeta, sí te guarda de esa forma. Un error. A ver, vamos a probar, ¿ya? Voy a salir, voy a entrar nuevamente al G. Dice nueva versión, bueno, hay una nueva versión, pero yo voy a usar la 4.8. File, new, ejemplo 1. Y lo voy a poner acá, user Miguel OneDrive documentos, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa. Ahora sí, ¿ven? Ya lo creo, ¿no? Y no hay error. No sé si lo ven.
no muestra acá un error, ¿no? O sea, quiere decir que sí lo ha creado y ahí se va a guardar la información, ¿ya? Bueno, vamos a hacer eso. En el otro no me dejaba, ¿no? Como dice el alumno, puede ser debido a que no está grabado el software en esa ruta. Bien. Entonces, cuando yo creo un proyecto, se van a presentar 4 áreas de trabajo, 4 espacios de trabajo, ¿ya? Que lo vamos a ir numerando. Vamos a numerar, a ver, acá vamos a poner, este es el área 1, luego tenemos el área 2, vamos a poner acá, el área 3 y el área 4, ¿ya? Porque el software nos va a mostrar información en cada una de esas áreas conforme yo vaya modelando, conforme vaya diseñando. Entonces, en la zona o en el área 1 van a ir apareciendo cuáles están en esta zona 1, van a ir apareciendo los distintos elementos que nosotros vamos a ir creando, como por ejemplo la cuenca, las precipitaciones, ¿no? Entonces, todo eso va a ir apareciendo en el área 1. En el área 2 van a aparecer los parámetros, o sea, en el área 2, acá en esta área 2, van a ir apareciendo los parámetros correspondientes a el elemento que yo seleccione en el área 1. ¿Sí? Entonces yo selecciono en el área 1 como fueran esas carpetitas y abajo va a ir cambiando, ¿no? Me va a ir mostrando el contenido de esa carpeta. En el área 3 es nuestra área de trabajo, así lo denomina, ¿no? Es el área de trabajo donde vamos a ir creando las cuencas, los cauces, embalses, etcétera, ¿no? Nosotros no vamos a utilizar ni embalses porque eso ya es un procedimiento más complejo, ¿no? En este caso solamente vamos a crear nuestra cuenca y va a aparecer en esta zona 3. Y en la zona 4 van a aparecer las indicaciones que nos va a proporcionar HEC HMS. O sea, conforme nosotros vayamos modelando, HEC nos va a ir comunicando lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso aparece en la zona 4. Y acá es donde podemos ver si estamos modelando bien. Si estamos modelando bien, no debe salir error como nos salió anteriormente, ¿no? En rojo. ¿Por qué? Porque eso después, cuando yo quiera hacer la simulación, no me va a permitir obtener los resultados, ¿ya? Entonces, cada vez que haya un error, debemos saber o corregirlo para no tener problemas posteriormente. ¿Se entendió cómo el modelo o cómo vamos a interactuar con el modelo? Sí, profesor. He visto que salió una carpeta más debajo de ejemplo. ¿Cómo lo puedes oportuno? A ver, por eso vamos a entrar, pues, ¿no? Dice documentos, user, Miguel, OneDrive, documentos, ¿no? A ver, vamos a ver. C, usuario ese, ¿no? Miguel,
documentos. Documentos. Acá está, a ver, HMS. Pero no veo la carpeta ejemplo 1, ¿no? A ver, después lo buscamos, ¿ya? Porque ahí es donde va a grabar, ¿no? Ahí es donde va a grabar toda la información, ¿ya? Bien. Pero se entendió cómo es las ventanas de interacción entre eje HMS y el usuario, ¿no? Pues el usuario tiene que conocer bien cada una de esas áreas, ¿no? O esos espacios que nos está mostrando el software. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya. Entonces vamos a empezar a modelar. ¿Okay? Vamos a hacerlo paso a paso. Si no terminamos hoy, mañana continuamos, pero tiene que ser bien, tenemos que saber qué es lo que debemos hacer para hacer un buen modelamiento, ¿ya? Porque si no, no nos salen los resultados, ¿no? Entonces, la idea es que salgan los resultados, ¿ok? Bien. Entonces, lo primero que hacemos es el modelo de cuenca, ¿ya? No se olviden. Vamos a ponerlo acá. O sea, el primer paso que vamos a hacer es el modelo de cuenca. Bien, ¿en qué consiste? Consiste en crear un modelo de cuenca, ¿ya? O crear nuestra cuenca. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se selecciona el menú Components, se selecciona el menú Components y selecciono Basic Model Manager. ¿Ya? ¿Qué significa, no? Basic Model Manager. Es la gestión, ¿no? Manager es gestión o llamémoslo gestión, ¿no? La gestión del modelo de cuenca, ¿no? Basic es cuenca, ¿ya? O sea, la gestión del modelo de cuenca. Entonces, para crear un modelo de cuenca, yo voy a la opción o al menú Components y selecciono Basic Model Manager. Me va a pedir ahí que cree, ¿no? Que cree el modelo de cuenca. Entonces yo le pongo New, ¿ok? New, ya está. Pero por defecto me da un nombre, me dice Basic 1. ¿Okay? Entonces yo lo voy a poner, en lugar de poner Basic 1, que es Cuenca 1, lo voy a poner, por decir algo, el río Rímac, ¿no? Para acordarme, ¿no? Que es el mismo modelo de cuenca. ¿Ya? Cada uno de ustedes tiene su propia cuenca, su propio nombre, ¿no? Y le digo crear. ¿Ya? Entonces ya creé mi modelo de cuenca. A ver acá. Vamos a eliminar este, ¿eh? Para no confundir. Ya está. ¿Ven? Entonces cuando yo creo mi modelo de cuenca, en esta área 1 aparece ya la cuenca que he creado, ¿no? O la carpeta, ¿no? La carpeta con el modelo de cuenca, ¿ya? Luego vamos a darle clic donde dice
o donde he creado mi cuenca, que es el río Rin. Entonces ahí aparece una ventana en blanco, que es la ventana de la zona 3, donde yo voy a ir poniendo los componentes, y en la zona, en el área 2, aparece toda la información que se requiere de esta cuenca, ¿no? De este modelo de cuenca, ¿ok? Bien, ¿se entendió hasta acá? ¿Se lo están haciendo en su máquina? Profesor, ¿podría volver a repetir? Ya. Lo primero que hay que hacer es crear el modelo de cuenca, ¿ok? Crear el modelo de cuenca. Pero para crear un modelo de cuenca, yo lo que hago es, en el menú principal, selecciono Components. Components y luego Basic Model Manager. ¿Ok? Basic Model Manager. Entonces, me va a salir esta ventana y acá le doy la opción New. Voy a crear un nuevo modelo de cuenca, ¿ya? Entonces, al ponerle New, me va a pedir el nombre. Yo tengo que ponerle el nombre de esa cuenca. Entonces, yo le voy a poner acá, por decir, Río Pativilca, ¿no? Esa es mi cuenca, por decir algo, ¿no? Y le doy Create. Entonces, si ustedes ven en la zona 1 o en el área 1 del software, aparece ya esa cuenca, ¿ok? Río Pativilca. Y si le doy clic ahí, en la parte, en la zona 2 o en el área 2, aparecen la información que debo de ingresar de ese modelo de cuenca, el río Pativilca, ¿ya? En la zona 3 aparece como eh, un recuadro en blanco, donde yo voy a ir poniendo los componentes, y en la zona 4 el software me va a ir diciendo qué es lo que voy haciendo, y si hubiera un error me va a decir qué error estoy cometiendo, ¿ya? Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que tienen que hacer ahorita ustedes para poder continuar. Yo voy a borrar esto. ¿Entendió? Sí, profesor. Ya. ¿Todos han hecho eso? Todos tienen que empezar a hacer su modelo y preguntar si lo pueden hacer, porque si no, después no van a poder modelar su trabajo o su examen, ¿ya? Es importante que ustedes modelen cada uno en su máquina y vayan conociendo el software, ¿ya? Vamos a ir despacio para que ustedes puedan hacer un buen modelamiento, pues, ¿no? Entonces la pregunta es si se ha entendido, ¿no? Hasta acá, o si han logrado hacerlo en su equipo, ¿no? Sí, profesor. Ya. Yo estoy suponiendo que todos están haciéndolo, ¿no? ¿Ya? Estoy suponiendo. El que no puede preguntar y decirme que no le aparece lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Bien. Entonces ya he creado mi modelo de cuenca. Ahora, vamos a ingresar en el área, en la zona 3, o en el área que está en blanco, esa cuenca, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos? En la parte de arriba, donde están las herramientas o los iconos, hay uno, eh, a ver, no lo voy a señalar, ¿ya? Para que ustedes lo puedan ver bien. Selecciono este icono, ¿ok? Ese icono. Entonces lo que hago yo es selecciono el icono y picamos en cualquier punto del área que está en blanco, de esta zona.
Pues le doy en cualquier punto y me sale o me pide que ingrese el elemento de Cuenca o el nuevo elemento de Cuenca, que le dé un nombre, ya que le dé un nombre. Entonces yo le voy a poner acá mi cuenca o subcuenca única. Y le digo que y aparece esa mi cuenca única. ¿Ya? Ahora, yo puedo mover esta subcuenca, ¿no? Entonces, ¿cómo? Utilizando esta herramienta, que es una flechita, ¿no? Le doy clic ahí y puedo moverlo, ¿no? Donde yo crea conveniente, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá, a ver. Ya, ahí. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profesor. Ya. Bien, entonces ya he creado Cuenca y me voy a la zona 1 y le doy más acá, ¿no? Y pico en la subcuenca única creada, ¿sí? En la subcuenca creada. Y miren en la zona 2, miren la información que me pide en el área 2, ¿no? Que hemos dicho que es todo esto, ¿no? Ese es el área, la zona, el área 2, ¿no? Entonces, ahí donde yo debo de consignar la información de esa cuenca creada, ¿no? O sea, del modelo de cuenca. Entonces, ¿qué me pide acá? Lo primero que debemos escribir es el área de la cuenca, ¿cierto? El área. Y observen que el área está en kilómetros cuadrados, ya, en kilómetros cuadrados. Entonces, según mi ejemplo, yo voy a simular para una cuenca de 32 kilómetros cuadrados. ¿Sí? 32 kilómetros cuadrados. Es un dato, ¿no es cierto? ¿Qué más debo poner? En donde dice los métodos, ¿no? O el método de pérdida, los métodos, debo de seleccionar, en este momento está con initial and constant, pero como en este modelo vamos a ingresar ya a la precipitación neta, tenemos que elegir la opción none, o sea que no utilice ningún método de pérdida. Sí, ¿Sí? sí. 10. Acá me pide, dice, ¿Qué pasó? tú estás cambiando el método y, y perdiendo toda la información de, el método de pérdida, ¿no? De la cuenca. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Tú le dices que sí, ¿no? Sí, sí, estás seguro.
Ya está. No, clase. Sopa. Voy a abrazar a John. ¿Aprobó? ¿Probó? Con 15. Ya, entonces no se olvide, en Ah, ya. donde dice ¿Qué botella? 9. No, los métodos, debe decir no, Venga, dile, pa. none. vamos, mira. ¿Ya? Entonces hemos Venga, dile. ingresado el área, hemos puesto en los Venga, métodos none vamos. Listo. y en la opción transform method, que es esta opción, transform method, donde aparece clar unit hydrograph, elegimos la opción SCS unit hydrograph. Igual me pregunta, le digo que sí, voy a cambiar. Y en la pestaña Transform, nos pide el tiempo en minutos, o el lag time, ¿no? Entonces acá vamos a calcular el lag time, ¿ya? El lag time es el 60% del tiempo de concentración, ¿no? El lag time es igual al 60% del tiempo de concentración. Entonces el lag time es igual a 0.60 por mi tiempo de concentración. Según el ejemplo, el tiempo de concentración era 155 minutos, ¿no? 155 minutos. Por lo tanto, si yo multiplico 0.6 por 155, me sale 93 minutos. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya. Y en... acá tengo que poner los 93 minutos, ¿no? 93 minutos. ¿Ya? Eso está en Transform. Y en base flow, a ver, base y donde dice en el cuadro base flow method, ya, este es en option, acá, ¿no? En base flow método, donde dice recession, le tengo que poner también, como en este ejemplo no hay escorrentía básica, debemos ponerle también, no, que no hay escorrentía básica. Y le confirmo, ¿no? Listo. Entonces, eso es la primera parte que se debe hacer para
poder modelar mi cuenca. ¿Se entendió? ¿Lo pueden hacer? ¿Lo están haciendo? Antes de pasar al siguiente. Sí, profesor. Ya. Entonces, hasta ahí es lo que hemos visto, ¿no? De modelo de cuenca. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver los datos de precipitación. ¿Ya? Entonces, antes de crear el modelo meteorológico, nosotros debemos de ingresar al software los datos del pluviómetro. ¿Ya? Entonces, introducir los datos del pluviómetro. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a irnos a nuestro software y utilizamos la opción Components, Time Series Data Manager. Time Series Data Manager. Y la opción New o nuevo, ¿no? Entonces acá nos pide el nombre de la serie de datos del pluviómetro. ¿Ya? Entonces nosotros le vamos a dejar como gay. Gay es precipitación, ¿no? Precipitación. O le ponemos pluviómetro 1. ¿No? Pluviómetro 1. Y dejamos donde dice Data Time, que es precipitación gay, ¿no? Y crear. Y cierro esta ventana. ¿Ya? ¿Entendió? Observen que acá ya aparece la carpetita con lo que he creado, pues, ¿no? Que es Data Series. Entonces si yo abro esa carpeta, está la precipitación gay y el pluviómetro, ¿no? Entonces debajo me aparece la información que yo debo de ingresar, ¿no? De ese pluviómetro. ¿Lo hicieron? Sí, profesor. Bien. Ingeniero, una consulta. Sí, Este, ahí le aparece más cuadritos para rellenar que en el mío. ¿Por qué? Ese creo es por la versión. no.
Por ejemplo, mira, aparece latitud degrees y longitud degrees, solamente dos opciones, y usted aparece No, sigue picando. O sea, nosotros lo que tenemos que tener es lo que estoy mostrando ahorita. Ahí tienes que marcar. ¿Te aparece igual que mi ventana? pluviómetro. Por eso, tú haces Time Series Data, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, Abre, mire, seleccione el a ver, pluviómetro. ya, hasta pluviómetro, ahí abres también. No, o sea, mire, seleccione el pluviómetro, por favor. Lo que no me aparece es latitud C con eso. O sea, ahí creo que hay cinco opciones en blanco. ¿Ya? Y en el mío solamente hay dos, Claro, ¿qué versión estás usando? 4.9. Puede ser por la versión, Sí, ¿no? Ya, sí, ya ¿ya? listo. Pero eso es, no vamos a usar esa opción, ¿no? No vamos a poner ni la ubicación de la latitud ni la longitud del pluviómetro, porque vamos a ingresar la información de la precipitación promedio, ¿no? O sea, esa opción es para calcular la precipitación promedio, pero nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a poner la información directamente, ¿ya? Ah, ya. Gracias. Bien, pero nosotros debemos picar en esta opción, ¿no? Donde pone una fecha, ¿no? 1 de enero de 2000, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos que picar. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos pide acá? A ver, dice, picando en el macro aparece, implemento uno debajo de él aparece la fecha. Picando sobre esas fechas, abajo aparece 4 pestañas. Ah, ya, lo que tú estás viendo creo que es esta pestaña, ¿no? O sea, acá hay 4 pestañas, ¿ya? 4 pestañitas. Dice Table, Graph, Time Series Gate y Time Window. ¿Ya? Entonces nosotros picamos en Time Series Gate, ¿ya? Acá. Entonces, en Data Source, acá, a ver, yo voy a marcarlo ya para que sigan cada uno. O sea, pico primero en esta opción, ¿no? Con este icono. Y luego pico en esta pestaña, porque tengo 4 pestañitas, ¿no? Pero en esta pestaña, donde dice Time, Serie Game, me va a aparecer estas opciones, ¿ya? Entonces, donde dice Data Source, lo dejamos como manual entry. ¿Por qué? Porque vamos a ingresar los datos manualmente. En unidades, donde dice units, incremental milímetros. Lo dejamos como está, porque vamos a ir incrementando la precipitación. En time intervalo, este time intervalo, está cada 15 minutos. Ahí sí vamos a cambiar, vamos a ponerle cada hora. Acá le pongo 1 hora. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir poniendo la precipitación o la variación de la precipitación cada hora, ¿no? Que ese es el dato que nosotros tenemos, ¿no? ¿Se acuerdan? Acá tenemos cuál es la precipitación que cae de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, ¿no? Por horas, ¿no? Entonces acá tenemos que ponerle el intervalo de tiempo en 1 hora.
¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profesor, correcto. Ya. En la otra pestañita, donde dice Time Windows, ¿no? O sea, yo estoy en la pestaña Time Series Gate, ¿no? Ahora, marco Time Windows. Vamos a indicarles la fecha y hora de comienzo y fin de precipitación, o podemos dejarlo por defecto, pero vamos a ponerle de qué hora, o mejor dicho, a qué hora empieza y a qué hora termina la, la precipitación, ¿no? Entonces la fecha la dejo por defecto, pero le digo que la precipitación empieza a las 2 de la mañana y termina a las 6, pero del mismo día, ¿no? Entonces acá le pongo 01. O sea, el 1 de enero del 2000, de 2 a 6. Y luego, ¿se entendió esto? Esta opción, Time Window, tengo que poner de 2 a 6. Y finalmente, en la pestaña Table, tengo que poner los datos, ¿no? Los datos pluviométricos. Y ahí aparecen los intervalos, pues, ¿no? De 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6. ¿Ya? Según mi cuadrito, ¿no? Según este cuadrito. De 2 a 3 es 5.1, de 3 a 4 2.8, de 4 a 5 0 y de 5 a 6 3. Esa información le tengo que consignar acá. Entonces yo pondré acá 5.1, 2.8, perdón, 5.1, 2.8, 0 y 3, ¿no? ¿Ya? 5.1, 2.8, 0 y 3. Esa es la información que yo tengo que consignar en los datos de precipitación. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo están haciendo? Ya está, ingeniero. Ya, ok. No tienen error, ¿no? Siempre miren su ventana, la parte 4, en la zona 4, que no existan errores, ¿no? Porque si existe error, entonces ya no le va a salir el modelo. Acá no debe salir error, ¿ya? Bien, seguimos entonces. Entonces, hasta acá es los datos de precipitación, ¿ya? A continuación viene el modelo meteorológico. Ya, vamos a poner acá datos de precipitación. Y 3 sería modelo
meteorológico. ¿Ya? Modelo meteorológico. Entonces, para poder crear nuestro modelo meteorológico, seleccionamos del menú la opción Components, Meteorologic Model Manager y New. Le podemos poner un nombre en nuestro modelo meteorológico o lo dejamos como está, ¿no? Y creo. En descripción yo puedo poner alguna información adicional, pero eso no afecta al modelamiento, ¿ya? Es una información complementaria, digamos, ¿no? Pero se le puede poner, ¿no? Y le digo Create. Ya está. Entonces observen en su ventana, en la parte ya apareció esa carpetita, ¿no? Que es lo que he creado en este momento, ¿no? Ahí aparece el modelo meteorológico. Y si yo pico ahí, ¿cierto? Me sale el modelo meteorológico MET1. Y si pico ahí, me sale que puedo ingresar las especificaciones de mi hidrograma, ¿no? Entonces yo pico en MET1 y en la parte inferior podemos especificar el tipo de precipitación y los métodos para la evapotranspiración y para la fusión de la nieve. Pero en este ejemplo no vamos a usar eso, ¿no? Pero sí vamos a cambiar en donde dice Replace Missing, vamos a cambiar a Set to Default. Donde dice Abort Compute, le voy a poner Set to Default. ¿Y esto para qué? Para evitar un fallo absurdo del programa, porque no existen datos de precipitación a lo largo de todo el periodo de tiempo que vamos a indicar en el control. ¿Ya? Bien. Y en la pestaña que dice Basins, la pestaña que dice Basins, vamos a cambiar la opción donde dice Include Subsigns, le ponemos Yes. ¿Ok? Pongo Yes. Y para terminar, vamos a aplicar a la cuenca el pluviómetro que acabamos de crear. Entonces, para ello picamos en Specific Hydrograph y seleccionamos el pluviómetro. ¿Ya?
Eso es todo lo que hay que hacer en el modelo meteorológico. ¿Alguna consulta? Profesor, una consulta. Sí. Profesor, digamos que nosotros debemos trabajar el tema de el modelo, los datos de series del tiempo. Eso lo podemos agregar acorde a que o sea, acorde analizando nuestro modelo de cuenca, ¿verdad? ¿Te refieres a la precipitación? Exacto, profesor. Ya por eso, la precipitación se produce en un tiempo, ¿no es cierto? Sí, En un determinado tiempo. Entonces, yo lo tengo que decir cómo varía la precipitación en ese periodo de tiempo. claro. Esa variación lo pondría, o sea, yo lo pondría acorde, dándole un número, ¿no, profesor? ¿O no? Claro, o sea, hay dos formas, pues, hay dos formas, ¿no? Ajá, claro, exacto, yo lo formaría. Uno, que tú lo midas, ¿no es cierto? Supongamos empieza la lluvia, ¿no? Entonces tú vas a registrar en tu pluviómetro precipitaciones por hora, por decirlo, ¿no? Ese es uno. Pero lo otro, lo que vamos a hacer nosotros, no podemos medir, pues, porque no estamos en el campo midiendo. Pero vamos a simular esa precipitación. Es lo que tú dices, ¿no? Tú vas a tener que simular cómo se está presentando la precipitación en ese tiempo que tú le estás diciendo que vas a modelar, ¿no? O sea, tú le vas a dar esa información, ¿ya? No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, profesor. Entonces, se refiere a que, por ejemplo, mi tiempo en minutos es, digamos, de 500 minutos. Y esos 500 minutos lo tengo que yo hacer un gráfico en horas, ¿verdad, profesor? Y modelar en esa parte. Claro. O sea, tú lo que tienes que hacer es este cuadrito. Este cuadrito. Claro. O sea, de 2 a 3, ¿cuánto precipita? Tú le vas a poner, ¿no? O es un dato que ya tienes. Por ejemplo, en la práctica o el examen yo te digo modela, entonces yo tengo que darte esta información. Que de 2 a 3 precipitó 5,1 milímetros, de 3 a 4 2,8 y así, ¿no? Entonces tú ya tienes esa información, es un dato que debes tener para modelar. Si no lo tienes, tú lo tienes que crear. Claro. Ese dato no tendría nada que ver con el tiempo de concentración, ¿o sí? No, no tiene nada que ver. Ah, ya, ok, pues estaba interpretando que tenía que ver con el tiempo de concentración. No, no, el tiempo de concentración es el tiempo que demora la última gota de lluvia caída en la cuenca en llegar a la descarga, ¿no? Ese es el tiempo de concentración. Ok, pues muchas gracias. Ya. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya, entonces seguimos, ¿no? Entonces ya terminamos acá con el, el paso que es el modelo meteorológico, ¿no? Ahora vamos a hacer el siguiente paso que es el especificaciones de control. ¿Ya? Especificaciones de control. Entonces, para darle las especificaciones de control, bien, hasta ahorita estoy bien porque no me sale error, ¿no? Ojalá que no me salga ninguna. ¿Cómo hago para poner las especificaciones de control? Bueno, selecciono el menú Components, Control Specification Manager, ¿dónde está? Control Specification Manager, New, y me sale un nombre Control 1.
Entonces, las aplicaciones de control permiten indicar en qué periodo de tiempo, o sea, en el inicio y el final, en el que HMS tiene que realizar cálculos y el incremento de tiempo para ello. Le digo crear y ya me va a aparecer acá control verification. Pico en control y yo tengo que ponerle esta información, ¿no? En qué tiempo se inicia o la fecha en que se inicia o que va a iniciar el cálculo, el tiempo, la fecha en que termina el cálculo y el tiempo y el intervalo. Entonces yo le voy a decir, yo voy a copiar acá, ¿ya? Porque a veces ya. El 1 de enero, que inicia el 1 de enero, también termina el 1 de enero. Que empiece desde las 2 hasta las 12 del día, ¿no? Y el intervalo de tiempo le voy a decir que calcule cada 10 minutos. ¿Ya? Repito, le vamos a especificar que calcule el hidrograma de 2 a 12, puesto que la lluvia cesó a las 6, pero la escorrentía continuará hasta las 12. La fecha no es relevante, pero debe ser la misma que indicamos en las precipitaciones. Profesor, en las precipitaciones hemos indicado que será de cada 1 hora. No, ese es el dato. Ah, ya, ok, profesor. ¿Ya? Acá no estamos refiriendo a los datos de precipitación, sino desde qué día y hora hasta qué día y hora va a simular el hidrograma. O sea, cómo se está presentando el caudal, ¿no? Una cosa es precipitación y otra cosa es caudal. Acá estamos especificando el caudal. ¿En qué tiempo va a calcular ese caudal? ¿Ya? ¿Y en qué intervalos? ¿No? Por eso le estoy poniendo cada 10 minutos. O sea, quiere decir que cada 10 minutos, por ejemplo, desde las 2 hasta las 12 tengo 10 horas, ¿no es cierto? 10 horas. En esas 10 horas le estoy diciendo que haga cálculo cada 10 minutos. O sea, quiere decir que cada hora va a tener 6 datos, ¿no? Y en las 10 horas tendrá los 60 datos, ¿no? Quiere decir que va a calcular 60 caudales, ¿no? ¿Cómo va a variar el caudal desde las 2 de la mañana hasta las 12 del día, ¿no? Ese es el hidrograma, que ahorita lo vamos a ver en el reporte, ¿no? Pero es el caudal o la escorrentía que se conoce, ¿no? Caudal o escorrentía, que se está produciendo debido a esa precipitación que yo le ingresé anteriormente, ¿no? Eso es lo que hace el GHMS, ¿ya? En conclusión, ¿no? ¿Se entendió? Por eso tenemos que practicarlo, ¿no? Hoy día lo estamos haciendo, mañana también lo hacemos, hasta que ustedes se den cuenta qué es lo que estamos modelando, ¿no? O cómo el GHMS hace el modelamiento de mi cuenca, ¿no? ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya, seguimos entonces. Y el último paso es la ejecución, ¿no?
ejecución y obtención de resultados. Bien. Para poder crear la ejecución tengo que ingresar en Compute, en el menú Compute y Create Compute y Simulation Run. ¿Ya? Entonces Compute, Create Compute y Simulation Run. Bueno, el software me pide qué nombre le voy a poner a esa. Run es correr, ¿no? Run, correr, o sea, corrida, ¿no? O procesamiento de información. ¿Ya? Entonces le digo que utilice run 1, next, utilice la cuenca Río Rímac, next, el modelo meteorológico MET1, next, y control 1, y finish. Ahí va a correr ya el programa, ¿no? Si todo está bien, no me va a mostrar error. Si hay algo malo o no está bien ingresado el dato, me va a mostrar el mensaje de error, ¿ya? Yo lo voy a poner finish. Y ahora vamos a ejecutar el programa. Para ejecutar el programa, compute, vamos a seleccionar con múltiple compute, run 1 y compute. Listo, me salió, miren. Cuando sale así, 100%, y no me muestra ningún error, quiere decir que hemos logrado modelar mi cuenca. Y cierro. Y ya está. Ya hice mi modelamiento, o sea, ya he modelado mi cuenca. Y ahora puedo ver mis resultados, ¿no? Entonces, para ver los resultados, puedo hacer clic en el botón derecho, acá, clic derecho, a ver, vamos a ver, ¿no? O sea, para obtener los resultados, el método es hacer clic en el botón derecho sobre el elemento elegido, allá, a su cuenca, ¿no? Derecho, acá, ¿no? Elegimos la primera opción, View Result, y en ella podemos elegir ver resultados numéricos. A ver, vamos a ver los resultados. La tabla. Acá está el hidrograma, ¿ven? O sea, en la parte superior me muestra la precipitación, ¿no? ¿Se acuerdan que le pusimos? La primera hora 5.8 creo, la siguiente 2.8, la tercera hora 0 y la cuarta hora 3, ¿no? Milímetros. Esa precipitación genera este caudal, ¿no? ¿Ok? ¿Se entiende?
Sí, profesor. ¿Ya? Entonces está la precipitación, que es dato, ¿y qué cosa lo que hace el GHMS? Simula el caudal, que se está presentando desde las 2 de la mañana hasta las 12, el día que quiero yo modelar, ¿no? Diseñar mi caudal de diseño, ¿no? ¿Ya? Y acá puedo ver los resultados, ¿no? Por ejemplo, eh, yo quiero ver cuál es el máximo caudal que se está presentando. Vamos en la tabla, ¿no? Acá está. ¿Ven? Entonces el caudal va de 0 a 0.1, 0.5, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 24, 25, hasta 25,5 lleva, miren. Y de ahí vuelve a descender, ¿no? 24,6. O sea, quiere decir que el máximo caudal que se presenta o que se va a presentar en la descarga, en esa cuenca, va a ser de 25,5 metros cúbicos por segundo, debido a esa precipitación que yo le he dado, ¿no? Y así continúa, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que lograr, ¿no? Modelar en base a los datos que ustedes han calculado, ¿no? Su área de cuenca, sus precipitaciones, etcétera, etcétera. ¿Ya, jóvenes? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Porque mañana lo van a hacer ustedes, ¿eh? O mañana lo repasamos, ¿no? O sea, la idea es practicar, practicar. La única manera de aprender es practicando, practicando, practicando. Y dándonos cuenta qué cosa, qué información es la que nos pide el software y dónde ponerlo, ¿no? Ese es el, digamos, en resumen, lo que yo tengo que hacer, ¿no? ¿Qué información necesito? O sea, qué datos, cómo ingresar la información y cómo procesar la información. Y finalmente, interpretar esa información, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Estamos interpretando la información. Entonces, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, cuál es el caudal máximo que se presenta en una cuenca cuya área es tanto, cuyas precipitaciones es tanto, entonces yo simulo, hago mi modelo y veo mis resultados. Ustedes me dirán, el caudal máximo que se presenta es de 25, ¿no? ¿Cuánto era? Sí, 25,5, que se produjo a las 4:40 de la mañana, ¿no? Del día 1 de enero del 2000. Esa es la respuesta, ¿no? Profesor, sería 25,9, profesor, el máximo. A ver, ¿dónde está? Lo que pasa es que acá hay 25,5. Ah, ya, 25,9, el anterior, ¿no? Sí, tiene razón. De 25,6 sube a 25,9, de ahí baja a 25,5. Entonces el caudal máximo sería 25,9 metros cúbicos por segundo, que se produjo a las 4:30 de la mañana del día 1 de enero del 2000, ¿no? Esa es la respuesta. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros, 25,9. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Bien, ¿alguna pregunta final? Profesor, tengo una consulta. Sí. Para poder enviar, digamos, la práctica, si así hizo de esa forma, ¿cuál sería el archivo que se enviaría? Toda la carpeta. No, tú me muestras esto. Nada más eso. Claro, si yo te pregunto cuál es el caudal máximo que se está presentando, tú me tienes que responder, me tienes que mandar esta información. Ok, del el cuadro. Claro, del cuadro, el máximo caudal. Ah, ok, profesor, entiendo. Gracias. Si es que te pregunto cuál es el caudal máximo, ¿no? Puedo preguntarte otros, a ver cuál es el mínimo. Es cero, profesor. Cero.
¿Cuál es el promedio? Ahí tiene que hacer el cálculo en Excel. Claro, entonces depende de lo que te pregunten, ¿no? Pero tú tienes que interpretar, pues, ¿no? ¿Qué cosa es lo que te estoy preguntando? Ok, profesor, Y hecho. ahora, creo que esto también se puede importar, ¿ah? Vamos a ver, ¿eh? Pues, no tienes que, ¿cómo se llama? No tienes que estar ingresando la información nuevamente, ¿no? Vamos a ver. Dice volumen. Mire, volumen también me da, ¿ves? Acá está, ¿ves? Caudal pico, ¿no? 25.9. El área, el caudal pico, la fecha y hora y el volumen. Te puedo preguntar el volumen, ¿no? ¿Qué volumen de agua se presenta? Tú me dices 10.89 millones de metros cúbicos. Lo que quería ver era importar esa información, ¿no? Chao. A ver, resultados. A ver, ¿no? Bien. Resultados. ¿Por qué no me muestra? Creo que está detrás, ¿no? Acá está. Voy a grabarlo. Ya, mañana lo vemos. ¿Ya? O ustedes pueden ir viendo, pues se pueden importar sus datos, ¿no? Sus resultados, ¿no? Y jóvenes, creo que hemos avanzado bastante hoy día. Me voy a dejar de grabar ya. Y nos vemos mañana, pues mañana seguimos. Hacemos lo mismo, ¿no? Pero ya de repente cambiando sus datos, ¿no? Ya cada uno tiene sus datos y podemos ir cambiando, ¿no? ¿Ya? Bien, muchas gracias por su asistencia. Pueden salir de la sala. Javier Tobiana.